Gracias por estar en Llamados a la Conversión hoy. Veremos a continuación una charla dictada por Blanca Llantada, apóstol del Espíritu Santo. Esta charla fue dictada en la Escuela de María en Medjugorje, así que los invito a que se queden atentos a escuchar toda la charla hasta el final, compartir con sus amigos y familiares. Cuando vas programado, ¿no?, a qué es lo que tengo que hablar, madre mía, qué responsabilidad, es una responsabilidad tremenda, ¿no? Y realmente, pues, a mí me gusta mucho ponerme delante del Señor, estar en el sagrario y decir, ¿qué es lo que quieres que transmita? Porque aquí estoy para hacer tu voluntad, no para hacer la mía, ¿no? Que ponga cada palabra, que la ponga el Señor en mi corazón para que os la pueda transmitir. Entonces, bueno, pues, sobre todo la Virgen María hoy ha ido guiando de una manera muy especial esta enseñanza, ¿no? Una enseñanza sobre la fe. Sin la fe no podemos abrir nuestro corazón, no podemos vivir los mensajes de la Virgen y especialmente no podemos vivir la santidad, no podemos llegar a la santidad. Con lo cual la fe es algo importantísimo. Voy a comenzar a leer un mensaje del año 1984 de la Virgen, el 30 de abril. La vidente María, quien recibe los mensajes, le preguntó a Nuestra Señora: querida señora, ¿por qué no me diste ningún mensaje para la parroquia el jueves? La Virgen respondió: no quiero obligar a nadie a hacer lo que no siente y no desea, aunque tengo mensajes particulares para la parroquia con los que querría avivar la fe de todos los fieles. Lamentablemente, son muy pocos los que han aceptado los mensajes el jueves. Al comienzo eran muchos, pero ahora parece haberse vuelto una costumbre. Y es así que últimamente algunos piden los mensajes más por curiosidad que por fe o devoción hacia mi hijo y hacia mí. Imaginaros qué dureza en el mensaje, qué dureza estas palabras de la Virgen que transmite este mensaje denunciando la fe que tenemos. Imaginaros, es durísimo. Yo la verdad que cuando lo he abierto me he quedado impresionada, ¿no? Impresionada porque es la base, es el fundamento y es la base para poder vivir los mensajes. Yo me acuerdo al principio, hablaba esta mañana con esas mexicanas, padrísimo, que estaba hablando con Farra y Pati, bueno, estaba hablando con ellas y decíamos esto, ¿no? Yo al principio, cuando recibía los mensajes de la Virgen, al principio de llegar a Medjugorje, yo casi no los entendía. Para mí era como la Virgen decía siempre lo mismo: rezad, rezad y rezad, y decía, pobrecilla, siempre dice lo mismo. Cuando empecé a pedir al Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi entendimiento, permíteme entender estos mensajes de María Santísima, empecé a descubrir que cada mensaje era una riqueza con una profundidad tremenda. ¿Por qué? Porque los lees y los vives con la fe. Esto es fundamental. Sin fe no podemos ni siquiera recibir ese mensaje en nuestro corazón. Es importantísimo. Pero cuando estamos hablando de la fe, decimos, ¿qué es la fe? ¿Cuántos de aquí podrían definirme qué es la fe? ¿Nadie levanta la mano? Madre mía. Solo uno levanta, dos, uno creo. Muy bien, ahí van, muy bien, levantando la mano. Bien. Según Google, el Wikipedia, dicen que la fe es la creencia y esperanza, una esperanza personal a la existencia de Dios, que implica un conjunto de principios religiosos. Dice en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no puedo definir de una manera la fe, porque la fe es algo personal. Nosotros vivimos personalmente la fe. Yo os puedo decir, si vosotros habéis experimentado cómo sabe un huevo frito, ¿verdad?
Pero ¿cómo podría explicar yo cómo sabe un huevo frito? No se puede explicar, ¿verdad? ¿Cómo huele una flor? Siempre entendemos. Bueno, la rosa huele como... ¿Cómo lo definirías? No, hay cosas que no se pueden definir. ¿Por qué? Porque hay que vivirlas. Es importante que se vivan, porque son experiencias personales que Dios nos pone en nuestro corazón. Esto es importante. La fe pasa lo mismo. No se puede explicar porque se tiene que vivir. Es algo personal, se tiene que experimentar. Es algo personal, además el Señor nos va dando a la medida de lo que nosotros vamos abriendo en nuestro corazón. Esto es importante. Nosotros abrimos el corazón y Él nos va dando una medida de fe, según nuestra voluntad. Daros cuenta de una cosa, y esto es importante. Desde arriba siempre respetan nuestra voluntad. Por eso es tan importante la oración. La oración es una invocación. Tú estás invocando a María en tu vida, en tu presencia, para que haga su vida. Esto es importantísimo. Bien, una persona que tiene fe sabe que Dios está con él. Una persona que tiene fe tiene la convicción de que nunca va a estar abandonado por Dios. Una persona que tiene fe es creativa, es muy creativa, no se deja arrastrar por el miedo, por nada. Por eso es importante tener la fe. ¿Cómo es tu fe? Mira al lado y pregúntale, ¿cómo es tu fe? ¿Está fuerte tu fe? Eso, miraros, preguntadlo. ¿Está fuerte tu fe? ¿Cómo es tu fe? Algunos ni preguntan. Otros cuando preguntan hacen. Bien. La fe transforma nuestra vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Andamos, esto lo decía yo ayer en la presentación, andamos por fe y no por vista. Si nosotros tenemos que estar pendiente de todas las circunstancias que estamos viendo en nuestra vida, que estamos viendo a nuestro alrededor, que estamos viviendo en este mundo, estamos perdidos. O sea, perdonadme que os diga, pero estamos totalmente perdidos. Si tenemos que ver todas las noticias en la televisión, si tenemos que escuchar todas las noticias en la radio, si tenemos que hablar con el vecino cuando volvamos a nuestra casa, esto es una locura. Yo digo, madre mía, nos encierran en el psiquiátrico, ¿eh? Ahora es cuanto más, el otro día lo estaba hablando con Marino, ¿no? Cuanto más niveles de suicidios, o sea, han aumentado una barbaridad después del COVID, después de esos encerramientos, o sea, bueno, con los confinamientos ha sido una pasada, cómo los jóvenes se van suicidando, cómo las adicciones a la pornografía y las adicciones a los videojuegos han aumentado. ¿Y esto dónde está llevando a nuestros jóvenes? Ninguno se ha dedicado ahí, bueno, alguno habrá, siempre hay casos excepcionales que el Señor rescata, ¿no? A rezar los rosarios o que han tenido esas conversiones, ¿no? Pero la mayoría de jóvenes, de esos preadolescentes y de esos adolescentes, de verdad, en el encerramiento, cuando estuvimos en el confinamiento del COVID, se dedicaron a la pornografía, videojuegos, adicciones. Subió muchísimo la adicción de la droga, muchísimo. Un amigo mío psicólogo me decía, tengo muchísimos adolescentes que ¿sabéis a qué se han hecho adictos? Al pegamento. Impresionante. Impresionante. Romanos capítulo 10, versículo del 8 a 9. Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es importante alimentarse con una enseñanza que no tenga confusión. Es importante con qué mensaje te estás alimentando. ¿Cuál es el mensaje de tu fe? Hay muchísima gente que dice, no, es que he leído este libro y he leído lo otro, y empiezo a escuchar charlas, como decía Marino, ¿no? Esas charlas de predicaciones que no son católicas, que son evangélicas, que son protestantes. Es importante saber qué alimento le estás dando a tu alma, porque eso es lo que va a aumentar tu fe. Y si tu fe no está con un alimento vivo, tu fe va a morir. Tu fe se va a confundir.
Y a la primera de cambio va a empezar la tibieza. Es importante, importantísimo. Dice la Biblia, mi pueblo muere por falta, en la carta de los Efesios, mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Con qué alimentas tu fe? Esto es importantísimo. ¿Cómo estás alimentando tu fe? Yo hoy le comentaba, perdona Marino, que te ponga siempre pero es que hemos hablado bastante con esa profundidad, y le decía, madre mía, ¿no? Una charla de 2 horas de Marino, yo tengo un mes o 2 o 3 para meditar, porque tiene una profundidad tremenda. En cada palabra, en cada... Tenéis que saber cómo alimentar vuestra alma, porque de eso va a estar alimentado vuestra fe. Cuando se aumenta la fe y se alimenta especialmente, ¿con qué? Sagradas Escrituras. Con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, se empiezan a dar esos frutos de santidad. Esos frutos de santidad. Por la palabra, ¿qué se hace? Aumenta la fe. Esto es importantísimo. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ahora entendéis por qué la Virgen nos está pidiendo que leamos la Biblia en una de las piedrecitas? Sí. ¿Lo estáis entendiendo ahora? Sí. La fe es el fundamento. Sin fe no podemos recibir nada, ni el mensaje de la Virgen. No podemos recibir esa Eucaristía, esa charla que nos ha dado hoy Sor Manuel, que nos ha hablado tan bonito de la Eucaristía, tan bonito. Lo que más me ha gustado, no lleguéis tarde, cuántas veces hemos llegado tarde a misa, corriendo deprisa. Es importantísimo prepararse la Santa Eucaristía. Es importantísimo, es el momento casi más importante. Vas a recibir al Señor, te estás preparando. Antiguamente no tenían la Eucaristía todos los días. Era solo el domingo y no permitían comulgar todos los domingos. Imaginaros, solo una vez al mes. Y a nosotros nos permiten tener la Eucaristía todos los días y nos permiten encima comulgar todos los días. Imaginaros qué tiempo de gracia tan grande nos permite vivir el Espíritu Santo. Bien, la palabra, la fe, entra por los sentidos. Si tú tienes un corazón abierto, porque entra por el sentido. Entra por lo que tú estás escuchando y muchas veces por lo que tú ves. Eso aumenta la fe. Si tú tienes un corazón abierto, ahí te va a aumentar muchísimo la fe. Te va a arraigar tu alma al Señor, a la presencia de Dios. Pero si tú estás con la razón y con un corazón cerrado, por mucho que tú escuches la palabra, no va a haber entrada ahí en el corazón. No va a penetrar la palabra. ¿Cuántas veces hemos ido a misa? Y me incluyo porque esto me ocurre también a mí. Vamos a misa, nos sentamos y no te has enterado, acaban de leer el Evangelio. Chica, no te has enterado de nada. Porque a mí me pasa, ¿eh? Yo digo, ¿de qué iba el Evangelio? Porque no me he enterado de nada. Entonces tengo que volver a ir y mirar, y porque estás con la cabeza, que si la cafetera, que si los hijos, que si el marido, que si el trabajo, la lavadora. ¿Sí o no? Bien, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no puedes agradar a Dios si tú no aumentas tu fe. Tu fe sobre todo es para llegar a la santidad. No hay santidad sin fe, esa es la base. Esa es la base. Tú cuando vas a la Eucaristía, como decía Sor Manuel, oye, al principio vas con un gozo, cuando empiezas el camino de conversión, cuando te encuentras con el Señor, y sientes sí. Pero he habido momentos que he ido a la Eucaristía y he dicho, estoy en un desierto espiritual, no siento nada. Es más, me encantaría salir ahora mismo de aquí, porque de verdad estoy con muchísimas cosas, muchísimo trabajo, con muchísimos problemas y no me encuentro bien. Pero estoy aquí por amor a ti.
por amor. No se puede amar lo que no se conoce. Si tú no conoces, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo vas a amar a nuestra madre si no la conoces a través de la oración? ¿Cómo vas a amar a Jesús si tú no conoces la Biblia? Es importantísimo conocer para poder amar. A medida que tú vayas... ¿Cuántos de aquí leéis la Biblia? Con sinceridad, No vamos a mirar en al lado. No la leéis. Eres pocos. Los que no lo leen. Además, porque no habéis levantado la mano todos, antes. Los que no leen la Biblia, es importantísimo leer la Biblia de verdad, para aumentar la fe y sobre todo para conocer. Si conoces, amas. Vosotros, por ejemplo, Gustavo, ¿tú me puedes amar a mí como puedes amar a tu mujer? Es imposible. Con su mujer tiene una unión perfecta, donde están todos los días y cada día se va solidificando esa unión, ¿verdad? Se va uniendo. Pero si yo no tengo esa relación, es una distancia, es algo como, hola, ¿qué tal estás? Yo, sí, lo aprecio, pero no lo amo. Me cae bien, pero no lo amo. Esta relación nos pasa a nosotros, con la Virgen, con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Padre, nos pasa. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en pañales. Es una fe en pañales. Pregúntale al de al lado, os veo un poco dormidos por las horas, pregúntale, ¿tu fe está en pañales? Pregunta, ¿tu fe está en pañales? Hay algunos que entran hasta en debate. Sí, pero, aquí no hay peros que valgan. Bien, Santiago capítulo 2, versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe sin obras es una fe muerta. Se necesita una fe con obras para vivificar esa fe. Y cuando estoy hablando de obras, yo no estoy hablando de milagros, de wow, de tal, pero no. Cuando yo hablo de una obra, estoy hablando de obras de santidad. De obras de santidad. Cada ocasión es perfecta y la pone el Señor en tu vida para que puedas dar ejemplo de lo que tú estás aprendiendo aquí. Cada circunstancia, cada persona, cada momento es perfecto para poderlo vivir de una manera, de verdad, que el Señor te está indicando a vivir. Y esas obras son las obras de santidad. Esas son las obras de santidad. Hace poco me encontré, a una persona. Esta persona decía que rezaba todos los días, iba a la Eucaristía todos los días, y en el momento que tuvo una discusión con una persona de su comunidad, madre mía, eso parecía, ya no, era la tercera, cuarta y quinta guerra mundial en conjunto y unido, de cómo se puso esta mujer, Y me decía, digo, ahí, el Señor, cuando tú amas al Señor, yo no hago un Dios a mi medida. Yo no hago un Dios a mi medida. Yo sé que cuesta perdonar algunas cosas, pero el Señor está poniendo esta ocasión perfecta para tu obra de santidad. Para demostrar tu obra de santidad ante Dios. Que no te importe lo que piense la gente. Yo hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, que dejé de preocuparme de lo que pensaba la gente de mí. He sido criticada, calumniada. ¿Quién no ha sido criticado y calumniado cuando ha querido hacer la obra de Dios? ¿Quién no? Somos nosotros y los propios hermanos los que te ponen esos impedimentos. Tú tienes un corazón vivo como un fuego y quieres hacer la obra de Dios y quieres dar tu vida por Él. Y de repente llega un hermano y te pone impedimentos para poder hacer esa obra. Y entra la calumnia, y esa es la ocasión perfecta para ser creativo, poner esa fe en marcha con esas obras y decirle, Señor, transformo todas esas calumnias y te las ofrezco por la salvación de las almas. Te lo ofrezco por la salvación de esta alma
en concreto. Te lo pido, Señor. Y te quedas con un gozo, con una tranquilidad, con una paz impresionante. Es increíble. Es increíble cuando esa fe empieza a calar profundamente en el corazón. Esa fe es necesaria sobre todo también en la batalla espiritual. Estamos en una batalla espiritual, pero constante. Yo siempre digo, hay paro en el mundo menos para el demonio. Ese no coge paro, ni duerme ni tiene descanso. Y es continuo, hasta cuando uno está durmiendo está la batalla espiritual. Es increíble. También se necesita esa fe para la santidad. Todos necesitamos un aumento de fe. El que tiene poco para aumentarla. El que tiene mucha para proseguir con esa fe para llegar a la santidad. Esa fe nos la infunde el Espíritu Santo con el bautismo, como virtud teologal. Pero es nuestra misión, nuestra voluntad, porque es respetar nuestra voluntad, que nosotros queramos aumentarla. El Señor siempre respeta nuestra voluntad. ¿Y nosotros cómo queremos? ¿Cuánta fe queremos? Mucha. Aquí dicen mucha. Bien, tiene que ser. Eso es buenísimo. Bien, hay que saber diferenciar. Esto me gustaba mucho, ¿no? Hablar. Me gusta, la verdad, que con los amigos, aquí Dios me ha regalado, la verdad, que unos amigos aquí en Medjugorje, con los que se pueden profundizar muchísimo. A nivel espiritual se puede profundizar, se pueden tener grandes conversaciones de fe. ¿Verdad, Federico? Esta mañana veníamos hablando sobre esto. Es importante diferenciar la fe como virtud y la fe como don del Espíritu Santo. No es la misma fe. No es la misma fe. La fe como virtud está, como digo, infundada en el alma el día de nuestro bautismo, junto a las otras dos virtudes, que son al final fe, esperanza y caridad. Bien, esa fe como virtud son unos hábitos que están infundados por Dios en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Nos inclinan al entendimiento, a sentir las verdades que Dios nos está revelando. Esa es la fe como virtud. Pero ¿cuál es la otra fe? La fe como un carisma del Espíritu Santo. Muy poca gente conoce esta fe. Y esta fe es fundamental. La Biblia está llena de esta fe. En el Antiguo Testamento todos tenían esta fe como carisma del Espíritu Santo. Esta es la fe que yo os invito a pedirle al Espíritu Santo, que es importantísima, y que la Virgen también, en uno de sus mensajes que ahora leeré, os está pidiendo que se la pidáis al Espíritu Santo. Esa fe como carisma nos permite confiar ciegamente en el Señor en cualquier circunstancia que limita la capacidad humana, porque es una fe en la cual se termina la acción del hombre para comenzar la acción de Dios. Esa fe como carisma, Dios todo lo puede, nada hay imposible para Dios, nada. Mirad, hace poco me fui de viaje con mi marido, regresé a España porque tenía que impartir varios retiros allí sobre el Espíritu Santo, y resulta que pongo el GPS, vamos por Italia, por Turín, y se me ocurre poner el GPS hacia Valencia. Yo puse Valencia, pero ahí yo creía que Valencia solo estaba en España. Pues no. De repente, cuando vamos por la noche, 2:30, 3 menos cuarto de la mañana, la madrugada del lunes, de repente, cuando empieza a haber muchas montañas, y yo iba rezando, y iba mirando, iba conduciendo a mi marido, iba viendo muchísimas montañas, y mucha nieve. Y de verdad, yo decía, no teníamos que pasar por la costa de Italia y por la costa de Francia. Y de repente le digo, Emilio, me dice sí, y digo, no sé dónde estamos. Creo que el GPS se ha confundido. Y de repente él mira hacia así y me dice, ¡ah! Nos está trayendo por el Mont Blanc. Digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Cuando miro
¿Cuánto quedaba de autonomía en kilómetros? Veo 30 kilómetros. Digo, bueno, llegaremos a una gasolinera, 2:30 de la mañana, por estas carreteras. Yo empecé a coger el rosario, se me lo llevo la mano, empecé yo, te salve María, llena eres de gracia. Pasamos la frontera de Francia y de repente ya nos empezamos a entrar ahí en un túnel que estás pasando por debajo del Mont Blanc. 17 kilómetros de túnel. Un túnel que eso, de verdad, es que no lo deseo ni a mi peor enemigo. Cuando con doble carril, ¿vale? En sentido contrario, 3 menos 10 de la mañana, y nosotros por ahí, en ese túnel, y cuando empiezo a mirar la autonomía, que no nos habíamos encontrado ninguna gasolinera, empiezo a ver que solo nos quedan 4 kilómetros. Y el Dios te salve María empezó a ser Dios te salve María, llena eres de gracia, no nos abandones, por favor, permítenos llegar a una gasolinera, porque como llegue, y me quede en este túnel sin gasolina, me da algo. Mi marido era blanco, no, él ni me miraba, él solo miraba la carretera, hacía así. Yo de verdad hacía un frío que pelaba, pero yo es que sudé, porque yo solo hacía así y miraba autonomía, porque íbamos en reserva. Autonomía 2 kilómetros. Autonomía 1 kilómetro. Cuando yo ya vi 1 kilómetro y yo veía que ese túnel seguía y kilómetros y que yo no veía el final, lo primero que empecé fue con esa fe. Empecé a invocar a todos los santos. Santa María Margarita de la Coquerena, aquí, por favor, y ayúdanos. San Antonio, yo te prometo dar el dinero a todos los pobres. Santa Gema, Santa Catalina, por favor, ayudarme. Y aquello yo veía 0, y cuando ya se quedó en 0 dije ya, nos quedamos aquí. Y dije, ven María Santísima, yo sé que tú estás haciendo esta obra para que veamos tu milagro. Yo sé que tú has hecho que nos perdiéramos y has hecho todo lo posible para crear esta situación y esta circunstancia, para que yo vea y mi marido vea el milagro que se va a producir. Yo sé que tú no nos vas a abandonar. Vamos como misioneros de tu Hijo a llevar esa palabra. Por favor, María Santísima, ven con nosotros y no permitas que nos quedemos en el coche. Permite que encontremos una gasolinera. Y en ese mismo instante yo me puse a llorar porque estaba viendo, realmente era consciente de que estaba viendo un milagro. Estaba viendo un milagro. Faltaban 7 kilómetros, estábamos a 0 y el coche continuó. Y yo verdaderamente no paraba de rezar y de darle gracias porque verdaderamente estaba viendo ese milagro que se estaba produciendo. El coche no tenía gasolina. Estábamos debajo de un túnel, debajo del Mont Blanc, a las 3 de la mañana. Y el Señor me estaba permitiendo, la Virgen me estaba permitiendo ser testigo de ese milagro. Y yo le daba las gracias por dejarme ser consciente de que estaba viviendo ese milagro. Por supuesto que cuando salimos, allá había una gasolinera, no termina la historia. Y yo, he venido a la gasolinera aquí, gracias Dios mío, gracias Madre. Llegamos a la gasolinera, 3 de la mañana, claro, madrugada del lunes, todo cerrado. Y me dice mi marido, pues nada, ya está. De repente veo que es de autoservicio, espera, vamos a ver la tarjeta de crédito. Oye, 2 tarjetas de crédito que teníamos dinero, y no cogía ninguna tarjeta de crédito. Digo, no me lo puedo creer. Y le dije, bueno, pues María, Madre, si es tu voluntad, vamos aquí a dormir debajo del Mont Blanc. Total, que nada, que nos pusimos con el coche, empezamos ya, sacamos las mantas para abrigarnos, y mi marido pues un poco refunfuñado, ¿no? En el sitio más frío de Europa nos mandas aquí por culpa tuya de tu GPS. Y yo, pero tú no te has dado cuenta de que la Virgen nos ha traído hasta aquí para este milagro. Y el otro solo pensaba que tenía que pasar la noche ahí.
Y yo era consciente que era de, hemos vivido un milagro. ¿Cómo nos ama la madre? Y de repente aparece un coche blanco, baja un señor, hace así con su tarjeta, pone gasolina y yo. Y me dijo, mi inglés no es muy bueno, entonces me dirijo y digo, ¿Can you speak English? Y me dice, ¿y español también? Y digo, wow. Yo solo decía, gracias, señor. Y digo, mira, nos ha ocurrido esto. Nosotros llevamos dinero. ¿Te importa ponernos dinero en tu tarjeta y te damos el dinero? Claro, claro, sí, sí, no hay problema. Y de repente se me ocurre preguntarle, ¿usted es católico? Me dice, sí. No estábamos en la frontera con Medjugorje ni... No. Estábamos en el Mont Blanc, en una estación de estas de esquí que estaba todo cerrado. ¿Y usted conoce Medjugorje? Claro. Y mi marido me miraba así. De repente, amabilísimo nombre, de repente desaparece, no lo volvimos a ver. Yo estoy segura, digo, esto es un ángel enviado por Dios, porque a las 3 de la mañana, un domingo, que aparezca un hombre que hable español, o sea, yo es que he sido muy matemática y muy, de verdad, muy racional. O sea, que sea católico y encima conozca Medjugorje. ¿Cuántas posibilidades hay? ¿Cuántas probabilidades hay? Yo le dije, digo, si viera Medjugorje es su casa. Es su casa. De verdad, o sea, pregunte por nosotros porque es su casa. Es su casa y le dije a mi marido, yo estoy segura de que la Virgen lo va a traer a Medjugorje y podremos compartir con él esta alegría. Cuando ya vamos saliendo, lo mejor es que cuando ya vamos saliendo de esa zona que se llama San Michel, que yo dije, bueno, esto es fuerte, ¿no? En la primera aldea que vemos, esa primera aldea toda llena de luces de Navidad. Digo, qué fuerte. Y le digo a mi marido, ¿en qué época del año estamos? Y me dice, hombre, estamos finales de febrero. ¿Ah? Y esto es porque tienen todavía los angelitos ahí, la Virgen, el pesebre. Impresionante. Cómo la Virgen te va llevando de esa manera. Ahí se produce el milagro, la fe del milagro, la fe como don, esa fe que es una fe inquebrantable, una fe que no hay dudas en el corazón. Yo en ningún momento tuve dudas, en ningún momento tuve ninguna duda de que el Señor nos iba a dejar aquí tirados. En ningún momento. Yo solo hice una cosa, que fue rezar, rezar y rezar. Solo hice eso, rezar, rezar y rezar, y abandonarme por completo a que la madre me iba a sacar de allí. Abandonarme por completo, de una manera extraordinaria. Ese abandono, ese es el abandono que nos pide la Virgen, que tengamos en ella. Ese abandono para vivir la Santa Eucaristía. Pero la fe solo se puede alimentar de una manera, con nuestras obras, con nuestras acciones, con santidad, con la palabra, con la oración y especialmente con los sacramentos. Sor Emanuel ha sido de verdad muy lista porque ha cogido esas piedrecitas que son de los sacramentos, que son los que nos llevan a la santidad. Ella ha sabido elegir, siempre eligiendo al Señor. Es importantísimo vivir los sacramentos. Dice Monseñor Volpi, que era el confesor de Santa Gemma de Galvez, le decía, quien se alimenta del crucificado, vive como el crucificado. Esa fe como don del Espíritu Santo nos va a permitir, con la gran gracia, de vivir como el Señor vive, como el Señor vivió. No podemos ser más que el Maestro. En las circunstancias, en todas las circunstancias que ponga nuestra vida, en todos los momentos. Hay momentos muy difíciles. La Beata Elena Guerra decía, cuando uno abraza la cruz, ya no hay cruz. Solo se puede abrazar la cruz con esa fe. Y esa fe te la fortalece en la Eucaristía. Te alimentas de la Eucaristía con la oración. Los mensajes de la Virgen de verdad no están al azar.
No es rezar, no, es por con una razón. Voy a terminar, porque ya vamos a dar paso a María. Voy a terminar con un mensaje de la Virgen el 25 de junio del 2002. Dice así: queridos hijos, a mí me gustaría que cerráis los ojos porque os lo va a decir ella, ¿vale? Os lo voy a leer, pero quiero que lo recibáis en vuestro corazón. Cerráis los ojos. Esto es un mensaje personal para cada uno de vosotros. Querido hijo, hoy oro por ti y con vosotros, para que el Espíritu Santo te ayude y te aumente tu fe, de modo que aceptes aún más los mensajes que te doy en este lugar santo. Hijo mío, comprende que este es un tiempo de gracia para cada uno de vosotros. Y conmigo, hijos míos, vosotros estáis seguros. Deseo conducirte por el camino de la santidad. Vive mis mensajes y pon en tu vida cada palabra que te doy. Que estas palabras sean preciosas para ti, porque vienen del cielo. Gracias por haber respondido a mi llamado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gracias por quedarte hasta el final de la charla. Quiero compartir de un dato muy importante. Hay una aplicación gratuita que se llama radiogospa.com. Esta app gratuita se genera desde Medjugorje, así que espero que compartas también esta información con tus amigos para que todos podamos escuchar las maravillosas charlas que Blanca Llantada hace en esta aplicación. También si quieres conocer sobre su apostolado, ellos se encuentran en Instagram, YouTube, Facebook. Veni Sancte Spiritus. Bendiciones hermanos y que tengan un feliz día.